Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de microbiología. Bueno, pues ya hemos visto dos vídeos dedicados a los ciclos, o hemos dedicado dos vídeos dedicados a los ciclos vitales de los virus. Hemos visto por una parte el ciclo lítico, por otra parte el ciclo lisogénico. Y lo que vamos a hacer, o lo que voy a ver en este vídeo, es el estudio o desarrollar el ciclo de un retrovirus, ¿de acuerdo? Que son los tres ciclos vitales que puede sufrir un virus. Bien, bueno, pues antes de comenzar el estudio del ciclo de un retrovirus, lo que vamos a ver, o lo que os voy a decir es ¿qué se entiende por un retrovirus, ¿no? Bueno, pues por un retrovirus se entienden todos aquellos virus que infectan a células eucariotas y que tienen en común las siguientes características. Son cuatro características. La primera es que son virus que se encuentran envueltos en una, valga la redundancia, en una envoltura membranosa. Segundo, decir que su ácido nucleico es ARN, no es ADN. Tercero, decir que presentan en su interior una enzima llamada retrotranscriptasa o también reverso transcriptasa, la cual la función que tiene es que una vez dentro de la célula que acaban de parasitar, dentro de la célula que acaban de invadir, la célula eucariota, va a permitir que a partir de la molécula del ARN del virus se produzca una molécula de ADN duplo helicoidal, tal como estáis viendo en el esquema que ahora mismo tenéis, o en el dibujo que ahora mismo tenéis en pantalla. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver en el dibujo que a partir del ARN del virus y mediante una reverso transcriptasa se forma la copia del ADN correspondiente a partir de ese ARN y posteriormente ya el ADN bicatenario que contiene toda la información, como veis ahí, del virus. ¿De acuerdo? Bien, decir que este ADN vírico se va a insertar en el cromosoma de la célula que acaba de parasitar, de la célula eucariota hospedadora, y recibe el nombre de provirus, ¿vale? De forma similar a los prófagos, que se transmite a las células hijas una vez que se acaba de producir o a partir de todas las reproducciones sucesivas que sufra, ¿vale? La célula infectada. Al cabo de un tiempo, pues lo que va a ocurrir es que mayor o menor, puede ser de hasta meses, puede ser de hasta años, ¿vale? El provirus se va a transcribir a ARN y de esta manera se desencadena la formación de nuevos virus que saldrán de la célula por un proceso llamado de gemación. ¿De acuerdo? Esta es entonces la tercera característica, que es la presencia de la retrotranscriptasa o reverso transcriptasa. ¿Vale? Espero que lo entendáis bien. De todas maneras, si tenéis alguna duda, podéis poner cualquier anotación en la parte sobre el vídeo, que intento responderla lo antes posible, ¿vale? Bien, y la cuarta característica, ¿vale?, es que todos los retrovirus presentan un ciclo vital característico, un ciclo vital muy parecido. Muy bien, como modelo que vamos a ver en este vídeo va a ser el que, el ciclo vital del VIH, que es el virus que produce, como ya todos sabéis, el SIDA. Bien, dos cositas sobre el VIH, lo tenéis ahora mismo ahí en la pantalla, un esquema del virus. Ahí podéis ver la envoltura de forma genérica, podéis ver la envoltura, podéis ver el enzima, la reverso transcriptasa, podéis ver las cadenas de ARN monocatenario y también veréis unas proteínas, unas glucoproteínas que se llama la GP120, que es la que va a permitir, como veremos después, que se pueda unir al linfocito, que se pueda acoplar al linfocito y posteriormente penetrar en él. Pero bien, entonces en el complejo VIH, mejor dicho, en la estructura del VIH podéis ver, por un lado, la envoltura de naturaleza lipoproteica, de donde sobresalen pues esas estructuras, esas glucoproteínas que se conocen como, o que se llaman GP120, que son las cuales van a permitir al virus fijarse a los receptores que los linfocitos van a tener en superficie frente a estas glucoproteínas, ¿de acuerdo? Sin estas GP120 sería imposible que el virus se pudiese fijar, que el VIH se pudiese fijar al linfocito. Y también decir que, como nota importante del VIH, la presencia de una cápside en cuyo interior se van a encontrar dos cadenas de ARN monocatenario, ¿de acuerdo?
junto con enzimas víricas. Una de ellas es la transcriptasa inversa. ¿Vale? Bien, pues entonces, una vez que ya hemos visto pues lo que son los retrovirus y unas pequeñas anotaciones sobre la morfología del VIH, ahora sí que es cuando ya vamos a desarrollar el ciclo vital del VIH. Bien, para que podáis entender mejor el ciclo vital del VIH, voy a poner el esquema que ahora mismo tenéis ya en pantalla. Y como veis, hay hasta 8 puntos, ¿vale? 8 partes, que serían, bueno, pues son las 8 partes en las cuales voy a dividir lo que sería el proceso todo de este ciclo vital, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces, voy a ir describiéndolas desde la 1 hasta la 8, ¿vale? Atentos entonces al esquema que tenéis en pantalla. Bien, todo comienza en el punto 1, ¿de acuerdo? Que va a ser la fijación, ¿vale? Del VIH a la célula eucariota, en este caso al linfocito. Mirad, en el proceso 1 lo que tiene lugar es que el VIH, bueno, sabemos ya de entrada que la forma que tiene de entrar en el organismo es, el VIH es o bien a través de la sangre, o bien a través de semen, o bien a través de las secreciones vaginales, ¿vale? De una persona que se encuentra infectada. Bueno, cuando el virus alcanza, ya se encuentra dentro y alcanza el sistema circulatorio, a donde se va a unir, o por donde va a sentir atracción, va a ser por los linfocitos TH, también llamados linfocitos T4, ¿vale? ¿Por qué? Porque los linfocitos T4 poseen en la membrana un receptor que va a ser reconocido por las glucoproteínas GP120 que veíamos en el pequeño esquema de la morfología del VIH un poquito antes, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces decir que evidentemente si no existiesen esos receptores de membrana en el linfocito, pues no se podría llevar a cabo la unión del VIH con el T4, ¿vale? Muy bien. El receptor del CD4, el receptor del T4, también se encuentra en los macrófagos. Lo que ocurre es que en estos se encuentra en proporción más baja que en los propios linfocitos. Y la tendencia, por lo tanto, del virus es unirse más a los linfocitos que a las células macrófagas. Por lo tanto, tengo ya en un primer punto, tengo la fijación del VIH al linfocito T4, ¿de acuerdo? Debido a la presencia de receptores de membrana en el linfocito que son reconocidos por la glucoproteína GP120 de la envoltura nuclear del VIH, que es lo que va a permitir la fijación. Muy bien, el punto segundo, ¿vale? A la derecha del punto 1, va a consistir ya en la penetración, ¿no? Bueno, el punto 2 exactamente lo que consiste es que se va a producir una fusión entre la envoltura del virus con la membrana del linfocito, tal como estáis viendo en la figura, ¿vale? Se produce una cohesión, una fusión entre el VIH, entre la membrana nuclear del VIH y la membrana del linfocito, ¿vale? Ya en el citoplasma de la célula, la capsis se va a desintegrar, liberando el ARN vírico, tal como estáis viendo en la figura. ¿Se entiende bien hasta ahora? Continuamos con el punto 3, y aquí decir que por acción de una transcriptasa inversa se va a producir que a partir de cada una de las moléculas de ARN vírico se va a originar un ADN bicatenario, ¿vale? Punto 3. Ahora, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que cuando se está produciendo esta retrotranscripción, es decir, la copia del ADN a partir del ARN vírico, puede ocurrir que la transcriptasa cometa errores que se van a traducir en las diferentes mutaciones que puede sufrir el virus. Por lo tanto, de ahí que el VIH muta con relativa facilidad, cambiando, y esta mutación que lleva consigo, que se produzcan cambios en la composición de las proteínas de la superficie. Este es uno de los puntos donde se encuentra la dificultad para poder encontrar una vacuna clara contra el VIH, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que las mutaciones víricas aparecen por errores que comete la transcriptasa inversa a la hora de provocar la copia de ADN a partir de ARN. Estas mutaciones se ven traducidas en cambios en la composición de las proteínas
de membrana del GP120 y por lo tanto ahí se encuentra la dificultad para poder encontrar una vacuna contra este virus. ¿Se ha entendido bien? Dos conceptos aquí. Por un lado, el concepto de la copia, de la transcripción, retrotranscripción mejor dicho, de un ARN a partir de un ADN, cuando sabemos que lo normal es al revés, es decir, es una transcripción, sería de ADN a ARN. Y por otro lado, que entendáis el concepto de mutación, por qué se produce, cuáles son las consecuencias que conlleva. Muy bien, pues producida entonces ya la transcripción, ¿vale? La formación del ADN a partir del ARN, muy bien, lo que va a ocurrir es que el ADN vírico va a entrar en el núcleo del linfocito y se va a insertar en una de las fibras del ADN celular de ese linfocito. Quien se encarga de ello es una integrasa, es otra enzima vírica que también se encuentra dentro de la cápsula, de la cápside. De esta forma va a permanecer así en un estado muy similar a la lisogenia que ya vimos en el ciclo lisogénico. Si tenéis alguna duda podéis, una duda en cuanto a lo que es la lisogenia, podéis ir al vídeo del ciclo lisogénico y ahí creo que lo podéis entender. Bien, digo que permanecerá en un estado muy similar a lo que sería una lisogenia, replicándose como un gen, más cuando la célula comience a dividirse, de tal manera que a medida que la célula se va dividiendo, va transmitiendo toda la información vírica, toda la información que conlleva ese ADN vírico que se integró al ADN del linfocito a través de la enzima llamada integrasa, ¿vale? El ADN vírico insertado en un cromosoma es lo que se conoce como provirus. ¿Se entiende bien? O sea, en este paso, en el paso número 4, lo que se ha producido es que el ADN bicatenario que se formó a partir de la transcriptasa inversa, a partir del ARN del virus, pues penetra en el núcleo del linfocito. Esta penetración lleva consigo, una vez que ha penetrado, que se integre en el ADN del linfocito, ¿vale? Como uno más. Bueno, la enzima integrasa es la que se encarga de ello, y ahí va a permanecer en un estado de lisogenia por tiempo, pues variable, desde meses, días o incluso años. ¿De acuerdo? Se va dividiendo a medida que también se divide la célula que ha infectado, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto pasará a sus descendientes y así de forma indefinida. El ADN, vírico, que se encuentra bajo este estado, en el cromosoma, es lo que se conoce como un provirus. Bien, en el punto 5 tenemos que hemos dejado, así en ese periodo de latencia, en ese periodo de lisogenia, que ya digo, puede ser variable, puede durar desde semanas a 7 años, como digo, que va a permanecer silencioso el ADN vírico integrado dentro del ADN del linfocito. Esto es de muy importante que entendáis bien esto, porque el hecho de que permanezca ahí integrado, que permanezca ahí en ese estado lisogénico, en ese estado de silencio, pues puede dar a entender de que da a entender de que la infección pasa desapercibida, de tal manera que la persona que es portadora del virus puede contagiar a otras sin que ella sea consciente, porque está en estado de latencia, el virus aún no se ha manifestado, ¿de acuerdo? Se encuentra formando parte del DNA, del ADN de ese núcleo, pero sin manifestarse. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la persona que se encuentra bajo esta situación es una persona no infectada, sino una persona portadora, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que sea portador no significa que no pueda transmitir, en este caso el virus. Claro que lo puede transmitir, ¿vale? Y esto es una de las razones, evidentemente, del gran número de contagios que hay, que la persona que transmite no es consciente de que está siendo, o de que tiene en su interior tiene el VIH, ¿vale? ¿Se entiende bien? Este sería, por lo tanto, entonces el punto 5. Bueno, antes de pasar al siguiente, indicar que en un momento determinado, sin que hoy en día se sepa la causa, se va a producir una transcripción originando moléculas de ARN vírico iguales a las iniciales, iguales a las que invadieron
el linfocito, y que, bueno, pues va pasando al citoplasma y ya está en disposición, por así decirlo, vamos a decirlo así, de actuar. Bueno, seguimos ahora con el punto 6 y en este momento decir que el ARN mensajero, ¿vale?, que también se formó en el periodo, en los diferentes periodos de tiempo que estoy ahora clasificando o diferenciando el ciclo vital, decir también que en la fase anterior, en el punto anterior, aparte de originarse las moléculas de ARN vírico, también se originaron cadenas de ARN mensajero. Por lo tanto, estas cadenas de ARN mensajero, ahora, como veis ahí en el dibujito, van a ser traducidas por los ribosomas de la célula del linfocito, originando proteínas víricas. Es decir, a partir de los ribosomas sabéis que se lleva a cabo la síntesis proteica. Entonces, como digo, las cadenas de ARN mensajero en los ribosomas se traducen por los ribosomas en las proteínas víricas. Entre ellas se van a encontrar las glucoproteínas, que son las que se van a insertar ¿en dónde? En las regiones, en las partes correspondientes de la membrana celular, porque estas glucoproteínas van a ser las que reconozcan a los receptores correspondientes en los linfocitos para continuar el proceso invasivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Bueno, pues estamos terminando ya el ciclo. Lo que nos queda ahora es que se va a producir el ensamblaje de todas las proteínas que forman la cápside, en cuyo interior van a quedar en las enzimas y las dos cadenas de ARN vírico que ya hemos visto en los puntos anteriores, y cada cápside se va a acoplar a una determinada región de la membrana celular donde se han insertado proteínas víricas. La parte final va a consistir en la gemación de la membrana, es decir, en esos puntos concretos de la membrana del linfocito se provoca la liberación de nuevos virus. Por lo tanto, la envoltura que rodea al virus procede de la membrana de la célula en que se ha originado. Fijaros que esto es muy importante, es decir, es la envoltura del VIH no es más que la parte de la membrana del linfocito donde sufrió gemación para poder salir al exterior. Aquí ya tenemos, bueno, ni que decir tiene que este linfocito lógicamente ya ha quedado completamente destruido, y ahora los nuevos VIH van a infectar a otros linfocitos T4, extendiéndose por todo el organismo, ¿vale? Decir que en este sentido que los linfocitos T4 no van a morir, no van a quedar destruidos de forma inmediata, aunque las alteraciones que provoca el virus sí van a provocar su destrucción. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien esto? Para terminar, decir que las consecuencias que supone para el hombre que se produzca una destrucción de los linfocitos T4, ¿dónde está? Bueno, pues está en que los linfocitos T4 desempeñan un papel importantísimo en la defensa del organismo. Son los que van a coordinar las reacciones que desactivan los agentes patógenos. Ya hay dos virus, ya hay dos vídeos grabados sobre esto, que podéis ver tanto en la respuesta inmune específica, son vídeos grabados que ya se encuentran a vuestra disposición, y podéis entender perfectamente cuál es el papel del linfocito T4, del TH, en toda la respuesta inmune, ¿de acuerdo? De tal manera que si se produce una destrucción, una disminución exagerada de los linfocitos T4, lo que estás provocando es que ese cuerpo quede sin defensas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se va a desarrollar una inmunodeficiencia como consecuencia precisamente de esa deficiente capacidad para desencadenar la respuesta inmune. Esto lo que va a ocasionar es que infecciones oportunistas, infecciones que en teoría no, o agentes que en teoría no deberían de provocar ningún tipo de patología, porque deberían estar controlados por las propias defensas que tiene el organismo, desencadenen infecciones. Por eso se le llama infecciones oportunistas, ¿de acuerdo? Infecciones oportunistas que evidentemente pueden provocar la muerte de la persona que ha sido infectada por el VIH. Bien, decir ya para terminar esta parte de este vídeo, decir que el VIH pues lo podemos inactivar bien por calor, bien por lejía
o bien por alcohol, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis entendido bien este ciclo. Es el último de ellos, el ciclo de un retrovirus, poniendo como ejemplo el ciclo del VIH, ¿vale? Bueno, pues como siempre, pues muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.